Hola, buenas. Hoy desde el hangar os traigo la review de la nueva Runcan Split. Una cámara que yo creo que va a revolucionar el mundo del FPV y sobre todo el mundo de los drones de carreras. Le encuentro un montón de ventajas, pero también algún inconveniente, así que vamos a analizarla. Antes de empezar con el análisis, si os habéis fijado, el vídeo es un poco largo, así que en la descripción del vídeo os he dejado los minutos exactos donde trato cada uno de los temas, es decir, los pros y los contras, la instalación, las pruebas en vuelo y por último mis conclusiones. Y también, como esta cámara lleva mucho tiempo en pre-order, deciros que ya podéis comprarla y os he dejado los links de compra también en la descripción del vídeo. Bueno, si os habéis fijado, he cambiado el lugar donde hago las reviews, así que nada, si os gusta el cambio y si queréis que siga haciendo reviews en este sitio y así a lo mejor os puedo contar alguna anécdota y demás, dejadme aquí abajo un like y seguiré haciéndolo. Bueno, pues aquí tenemos la Runcan Split, os voy a dejar unas imágenes mientras hablo, y yo creo que es una cámara que supone un nuevo concepto de cámaras dentro del mundo del FPV, porque hasta ahora, como sabéis la mayoría, lo que tenemos que hacer es llevar una cámara por separado para grabar directamente en alta definición y poder luego editar los vídeos y que queden bien, y por otro lado la cámara con la que pilotamos, que es la cámara de FPV, que es una cámara que buscamos pues que no tenga ninguna latencia, que no tenga esos retardo, que directamente se adapte muy bien a los cambios de luz, el formato a lo mejor 4/3, que a algunos nos gusta pues para tener más visión del suelo y del cielo, y que es una cámara muy ligerita, que cuando volamos sin grabar pues también eso nos viene muy bien. Pero bueno, aquí tenemos lo que es una evolución lógica, que es acabar con esa redundancia de llevar dos cámaras. Esta cámara lo que está es pensada para llevarla en el hueco donde normalmente ponemos la cámara de FPV, que suele ser un hueco dentro del frame que está muy bien porque está directamente muy protegida, y la cámara de grabación siempre se nos quedaba por arriba, que luego era un lío a la hora de compensar los pesos, que sobresalía un montón, que a veces representaba un peso muy importante dentro de todo el conjunto de nuestro chasis con nuestros motores, nuestra batería y demás, tener el mamotreto de la cámara ahí, sobre todo pues ahora que se están usando mucho la GoPro Session o la Runcan 3, que es del estilo, y esto lo que hace es directamente tenerla integrada en el propio hueco normal del chasis. Entonces, ¿cuál es el concepto de esta cámara? Una cámara de FPV que directamente graba en alta definición con esta placa de aquí, que es donde están directamente la tarjeta SD, la salida de vídeo y demás, y por otro lado, comunicada con un cable flexible, tenemos lo que es el sensor, ¿vale? Yo creo que el concepto es muy interesante. Vamos a ver un poco los pros y los contras. Primer pro. Se acaba la redundancia llevando dos cámaras. Con una sola solucionamos todos nuestros problemas, tanto de grabación como de retransmisión de vídeo. Segundo, el tema del peso. Ya no tenemos que andar cargando con un peso extra y un volumen extra que nos desproporciona los equilibrios dentro de nuestro propio dron para llevar una sola cámara, que además está pensada para llevarla donde el FPV, así que perfecto. Tercer pro, una cosa que a mí me gusta mucho, que es que cuando conectamos la batería de nuestro dron, directamente se enciende la cámara y empieza a grabar. Y así no tenemos que pensar en, bueno, he encendido el dron, ahora enciendo la cámara, la pongo a grabar, que muchas veces, a mí por lo menos, echo a volar y de repente cuando estoy en el aire me entran las dudas de, ¿he dado la cámara a grabar? Sí, no, al final acabo aterrizando, luego sí que estaba grabando, un jaleo. Y entonces esto, lo bueno que tiene es, como es una cámara que no tiene batería, directamente se alimenta de todo el sistema de nuestro multi. Al enchufar la batería empieza a grabar, entonces se nos olvida. Y luego, al desenchufar la batería, te graba el archivo y se queda todo dentro. Entonces, eso está muy bien porque también de cara a muchas veces nos estrellamos y lo primero que salta por ahí volando es la batería. Muchos pensaréis, vale, pues con esta cámara me voy a estrellar, se me va a ir la batería por ahí volando y voy a perder lo grabado. Pues no, aquí han pensado en ello y directamente debe tener un condensador o algo así que guarda una parte de la energía para grabar el archivo y ya luego apagarse. Es una cosa que está muy bien pensada. Antes, algunos, seguro que lo habéis visto, para intentar evitar esta redundancia de llevar dos cámaras, pues lo que hacían es coger directamente una cámara de grabación en alta definición, la desmontaban, le quitaban a lo mejor la batería, la dejaban todo adaptado dentro del propio frame, a lo mejor no lo habéis visto mucho, pero hay gente que lo ha hecho,
y directamente volaba y grababa con ello, aunque tenía un formato estirado panorámico y demás, y a veces tenían un cierto retardo. Pero normalmente, si el retardo era mínimo y un vuelo tranquilo, eso no afectaba. Pues bien, un poco ese concepto de grabar y transmitir a la vez es lo que está haciendo esta cámara. Otra cosa más que me gusta de esta cámara, nos viene directamente con un módulo Wi-Fi, ¿vale? Esta pequeña placa de aquí se conecta de lateral y nos permite conectar la cámara a nuestro móvil, de tal forma que vamos a poder verificar cómo está el ángulo de grabación, los archivos que tenemos dentro, grabar y dejar de grabar, así que es un accesorio bastante interesante. Otra cosa que me gusta, el micrófono, queda aquí dentro y entonces yo creo que nos va a dar un sonido más real. En un multirotor no creo, porque va a estar recibiendo los ruidos de todos los rotores y eso va a sonar fatal. Pero si vamos a usar esta cámara en un avión, tener el micrófono dentro y esta placa en un sitio un poco más protegido nos va a evitar escuchar tanto ruido de aire y vamos a poder escuchar el ruido del motor con más claridad. Entonces es un punto positivo que también me gusta. Y bueno, vamos a ver qué cosas no están del todo bien por ahora en este tipo de cámaras. En primer lugar, lo que no me gusta es, aunque está bien lo de tener separado el sensor por un lado y la placa por otro, y que entre medias haya un cable que nos permita cierta flexibilidad, la conexión con lo que se hace ese cable a la placa es uno de estos tipos de conexiones flex que si esto se empieza a mover mucho, con las vibraciones, con las instalaciones que le hagamos de moverlo para adelante, para atrás, yo le veo que esto es un punto débil. Así que una de las primeras cosas que voy a hacer va a ser reforzarlo. Otra cosa que no me gusta, viendo la cámara ya sin protecciones, es el lugar donde se pone la tarjeta SD. Tiene un sistema de colocar las tarjetas tipo las de los SIMs de los móviles, pero de tal forma que necesitamos abrir una bisagra para colocar y descolocar la tarjeta. Hay gente que he visto en las reviews que lo ha lavado para que las tarjetas pues no salgan por ahí volando cuando los golpes, pero sinceramente si esto lo tenemos metidos dentro de un frame, que muchas veces hacemos un sándwich de la PCB para repartir la corriente, la placa controladora, luego esto encima y alguna gente que le mete otros accesorios como pueden ser los OSDs y demás, tener que reservar un espacio para poder hacer este movimiento de estar levantando la tapita es un poco jorobado. Además, imaginaos que nos vamos de viaje a algún sitio y vamos a grabar unas cuantas horas. Si queremos cambiar la tarjeta, nos va a jorobar. Y no nos va a quedar otro remedio que descargar las fotos al ordenador a través del puerto USB, que seguramente sea más lento que un lector de tarjetas directo al ordenador. Es un punto débil que yo creo que si sale una segunda versión de la cámara lo solucionarán enseguida, porque es muy fácil ponerle aquí de este tipo, como los que llevan las cámaras normales, en las que directamente tienen un muellecito, tú le metes dentro la tarjeta y ahí se queda fija. Otra cosa negativa, la instalación. Como os podréis imaginar, es un poco más compleja que llevar una cámara directamente con su batería externa puesta encima del frame. ¿Y qué es lo que tiene para instalarla? Tenemos que alimentarla con 5 voltios y esos 5 voltios recomendablemente tienen que estar limpios, no podemos cogerlos directamente de un variador que nos meta ahí una señal de ruido. Entonces, o una de dos, o lleváis una PCB que llevan integradas un BEC de 5 voltios que nos dé una señal estabilizada o con un filtro, o meterle un BEC externo, que es otro aparato más que nos va a sumar un poco de peso para poder alimentar la cámara. Y luego tenemos que tener cuidado con si estamos alimentando el multi, la cámara está recibiendo los 5 voltios, hay que tener también cuidado con tenerla a la vez conectada por USB al ordenador. A ver si va a haber alguna derivación ahí y es una cosa que me puede dar un poco de miedo a la hora de instalarlo. Pero bueno, intentaré prestar cuidado y si veo algún problema os lo dejaré también en la descripción del vídeo. Vale, y otra cosa negativa, el sensor que llevamos es un sensor CMOS, ¿vale? Como el que llevan las cámaras de grabación de alta definición. ¿Qué le pasa a este tipo de sensores? Que directamente son bastante más sensibles a las vibraciones. Y entonces, esta cámara, si la fijamos directamente al chasis, nos va a coger bastantes vibraciones de las hélices si las llevamos mal balanceadas, de los motores y demás. Entonces, claro, una cámara de grabación de alta definición normal, como la GoPro y demás, lo ponemos en la montura y muchas veces lo que hacemos es acolchar la montura o
ponerla en una especie de cama que la amortigüe y entonces reducir esas vibraciones. Esta cámara, si la fijamos directamente al chasis, ahora veremos las pruebas de vuelo, pero puede que también nos jorobe un poco. Una de las primeras dudas que me habéis preguntado cuando he subido la foto a las redes sociales, que por cierto, tengo Instagram, os lo dejo por aquí para que os podáis suscribir, y también en Facebook, alguno de vosotros me preguntabais que, bueno, si está la cámara ya aquí conectada, ¿cómo le intercalo el OSD? Porque hay algunos que os gusta llevar el OSD en el multi de carreras. Yo, por ejemplo, como habéis visto en los vídeos, no lo llevo. Sin embargo, en los aviones me encanta llevarlo, además meterle muchísimos datos. Entonces eso no es un problema porque en la salida de vídeo que tenemos aquí, ahí es donde podemos interceptar la imagen extra que nos proporciona el OSD. Así que entre ello y el transmisor de vídeo lo vamos a poder intercalar y perfecto. Bueno, por lo demás, esas son mis primeras impresiones, mis primeros pros y contras que le encuentro a esta cámara. Voy a instalarla en el multi de carreras, le hago unas pruebas y os cuento las conclusiones. Pues nada, ya he instalado la cámara, la verdad es que ha sido muy sencillo, bueno, está preinstalado para comprobar que todo funcionase y como veis al final solo he necesitado conectarla con el conector que trae con la clavija, aunque te da otras posibilidades de conectarla directamente soldando y ya tengo vídeo directamente en directo, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, así veis el retardo, que yo creo que es prácticamente inapreciable. Esto se podría parar el vídeo y mirar los milisegundos. Y nada, yo pensaba que iba a ser un poco más complicado. La instalación es muy sencilla, simplemente de la PDB estoy sacando 5 voltios que alimentan la cámara. Directamente con la misma clavija saco la señal de vídeo que vuelve a la PDB, que esta en concreto, una Matek, tiene filtro, y la misma PDB saca 12 voltios para alimentar el transmisor de vídeo y le mete la señal de vídeo dentro. Respecto a la conexión, yo creo que así es la forma más sencilla. Me entran un poco de dudas, a lo mejor si alguien quiere directamente conectarla de la salida de 5 voltios que normalmente llevan los transmisores de vídeo para conectarlas a las cámaras de FPV, yo creo que a lo mejor esa salida se puede quedar un poco corta en corriente y que no pueda alimentar del todo bien la cámara. Y luego, otra cosa que he observado es que se calienta bastante, ¿vale? El procesador y todo. Luego cuando le dé el viento supongo que se enfriará, pero ahora está bastante caliente. Y una cosa que me gusta y que acabo de comprobar es que al conectarla directamente, si veis ahí en la pantalla, ya está grabando, simplemente. Y si desconectamos de golpe la batería, el archivo que hemos hecho se queda grabado dentro. Así que perfecto, que es una de las funciones que a mí me gusta. De todas formas, con los dos botones que tiene la cámara podemos entrar en los menús y ahí ajustar si queremos esta función o no, o cambiar la resolución y demás. Y ahora os voy a mostrar cómo se ve la cámara directamente en la aplicación del móvil, que ahí sí que tiene un poco de retardo. He conectado la Runcam a su módulo Wi-Fi y esta a su vez al móvil, entonces como veis ya tenemos acceso a la aplicación donde podemos terminar de configurar la cámara. Y listo. Ya la tengo casi montada. Como os fijáis, estoy usando el adaptador que trae para darle la misma forma que a las cámaras tradicionales de FPV y que coincida con la tornillería de la mayoría de los chasis, aunque seguramente en breve empiecen a sacar chasis pensados más para esta cámara, que también nos permite, como os fijáis, hacer chasis más bajos, ya que esta cámara no tiene tanta altura como una de FPV. Aunque bueno, yo viendo todo esto, yo creo que el futuro va a estar en incluir toda esta electrónica dentro de la propia zona del sensor y ahí meterle directamente la tarjeta SD. Y para los que llevéis más tiempo en el hobby, a lo mejor os acordáis que hace unos 4 o 5 años Fatshark sí que sacó una cámara que permitía grabar directamente
en la propia cámara meter una SD, pero claro, no era grabación en alta definición, esto sí. Y yo creo que en el futuro lo que harán al final es eso, mudar toda la electrónica dentro y así va protegido. Que me da un poco de miedo, igual que la controladora y demás, pues ahora en verano no, pero en invierno que le salte alguna gota y nos la deje frita. Habrá que proteger también la electrónica. Respecto a las pruebas de vídeo, la he sometido a 3 condiciones de luz diferentes. En la primera estoy volando a mediodía, con el sol en lo alto, para ver qué tal funciona el modo de alto rango dinámico, es decir, la propiedad de ajustar la luminosidad de las zonas en sombra al mismo tiempo que las zonas con luz. Esta función la realiza muy bien, al igual que lo hacía la Runcan 3. Lo único que le veo malo es que en el cielo nos muestra unas cuadrículas de vez en cuando que no quedan muy bien. Otra cosa que podéis apreciar es el campo de visión, que es muy amplio, para mi gusto demasiado. La imagen que recibimos en las gafas recorta los laterales, pero la grabación HD se llegan a ver no solo las hélices, sino también partes del chasis. Pero bueno, una cosa buena de esta cámara es que las lentes son fácilmente intercambiables, y si partimos la lente o no nos gusta la que nos está dando, podemos intercambiarla fácilmente, y ponerle por ejemplo una lente de tipo GoPro. Aquí ya podéis ver la segunda prueba de vuelo que hice, que es al atardecer. Me ha gustado mucho más cómo se comporta. Aquí he realizado pruebas para ver si percibía algo de retardo. He medido en las imágenes anteriores y me da un retardo de 0,05 segundos, es decir, lo que dura un frame grabado a 25 fotogramas por segundo, por lo que puede ser menos. Volando, para mis reflejos, no he notado ningún retardo. Quizá alguien que sea más pro volando lo note, pero yo creo que es imposible. Aquí también podéis apreciar la excesiva deformación que nos meten estas lentes, que al menos que quede el horizonte justo en el centro, nos lo deforma muchísimo. Y aprovecho aquí para dejaros unas imágenes de DVR, es decir, lo que recibo en las gafas, para que veáis que el ángulo es bastante menor, son exactamente 135 grados de visión frente a los 165 de la grabación en HD. Las transiciones entre mucha luz y poca luz también las realiza muy bien. Y el micrófono es de lo que menos me ha gustado, ya que se oye un sonido muy estridente, capta demasiado el ruido del viento y además, si os fijáis, solo ha grabado el canal derecho, lo estaréis oyendo por vuestro altavoz derecho si lo estáis viendo en el ordenador. Supongo que con una actualización de software lo arreglarán pronto. Y la última prueba de vuelo la realizo ya sin apenas luz. Una de las cosas buenas de las cámaras de FPV es su capacidad para adaptarse a volar en condiciones de muy poca luz. Los sensores CMOS, como son los que montan esta cámara, suelen ser menos sensibles, pero como podéis ver en las imágenes, se puede volar perfectamente. Aunque claro, el ISO sube y se llena de grano, como es normal. Y otra cosa en la que os podéis fijar es que el alto rango dinámico nos permite ver a la vez el cielo y el suelo al mismo tiempo, y esto nos permite volar con más facilidad. Quizá vosotros detectáis más cosas que a mí se me puedan estar escapando, así que si es así, yo os agradezco mucho si las dejáis en los comentarios y así sacamos un poco las conclusiones entre todos. Bueno, pues tras 2 semanas de uso en las que he podido estar usando la cámara, que como os fijáis del principio del vídeo ahora me he tenido que cortar el pelo y todo, os voy a dar mis conclusiones, que lo que pretendo es que sean muy escuetas, porque yo creo que lo he dicho todo a lo largo de todo el vídeo, pero sí que me gustaría que sirviesen para que vosotros también saquéis vuestras propias conclusiones y las compartáis debajo del vídeo, en los comentarios, para así sacar un poco de conclusión entre todos. Lo que más me ha gustado de esta cámara es la simplicidad, el hecho de conectarla con la propia batería del multi, que empiece a grabar, el poco peso que tiene, la sencillez de utilización, que yo sinceramente creo que es lo que se necesita en este hobby. No se necesita mucho más, ni tampoco más calidad de vídeo, con la que tiene yo creo que es suficiente. Yo personalmente no busco una calidad cinematográfica en mis tomas, yo creo que para eso están otro tipo de multirotores. En esto lo que nos importa es que sea una cámara resistente, que no tenga retardo, que es una cosa que ya he comprobado que no lo tiene y va genial, que la transmisión de vídeo sea decente, el formato que saca yo creo que es el que estamos acostumbrados y no vamos a notar una gran diferencia respecto a una cámara de FPV pensada exclusivamente para retransmitir, así que en eso está genial. Y las cosas que no me han gustado, sobre todo lo de la tarjeta, que además
me he fijado que cuando llenamos del todo la tarjeta aparece un mensaje enorme en medio de la pantalla diciendo que ya no tenemos más espacio. Y claro, es un mensaje que nos incordia bastante, incluso a la hora de aterrizar por esa circunstancia. Y como la tarjeta viene metida en esa bisagra que tenemos que estar abriendo para colocar otra tarjeta, y normalmente la llevamos metida en el sándwich de toda la controladora de vuelo, la Power Distribution Board, todo ahí hecho un sándwich, nos va a costar bastante el estar abriendo para cambiar la tarjeta. Entonces es un punto débil. Pero respecto a lo demás, yo creo que está genial. Si acaso, lo de la distorsión de las lentes, que es demasiada y hace que se nos vean las hélices en los laterales, que se nos vea partes del chasis, al menos que la tengamos muy adelantada, y entonces ya empezaría a estar un poco desprotegida. Entonces, lo bueno de eso es que incluso he visto ya vendedores que venden la cámara con una lente de GoPro ya incorporada, que eso no lo he probado, pero bueno, apunta a que es la solución al problema de la distorsión de lentes. Así que nada, yo creo que hasta ahí mis conclusiones. Sinceramente, es una cámara que recomiendo. Yo creo que en la siguiente versión la mejorarán, pero por ahora, que no está a la vista que la vayan a sacar, yo creo que es una cámara que cumple perfectamente con las expectativas. Bueno, en definitiva, tras todos estos pros y estos contras, yo creo que me quedo con un balance positivo de esta cámara. Es una cámara que yo sinceramente os recomendaría si estáis buscando una cámara de grabación en alta definición y también una cámara de FPV. Yo creo que es un 2x1 que está genial por el precio que tiene. Y nada, deciros que si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un comentario diciendo lo que opináis, si sí, si no, incluso vuestra opinión sobre cómo graba esta cámara, sobre las posibilidades que la cámara da. Y luego también, si me dejáis un like o lo compartís también en otros grupos de WhatsApp, de Telegram o donde queráis, también os lo agradezco un montón porque eso me motiva, va el canal para arriba y así os puedo seguir trayendo mejores y más vídeos. Muchas gracias y buenos vuelos. Y bueno, si habéis llegado hasta el final, os voy a dar un premio extra, que es contaros un poco qué es lo que viene en el próximo vídeo, o un poquillo más adelante, que es la review de este avión. Que es un avión que está genial para empezar, que viene directamente con controladora de vuelo, con estabilización, con emisora, una pasada. Y un precio genial. Así que permaneced atentos y lo veréis enseguida.